acercado entre tu pueblo, novio digno eres Yahshua, gobernando a tu reino con tus vestiduras blancas. Gloria grande lleva tu nombre, reviviremos cuando nos nombres. Subida acá, venida acá. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit de Yahshua. Shalom, amados hermanos, yo soy la Jot Rachel Núñez. Bienvenidos sean todos a su canal Bajo el Talit de Yahshua. En esta ocasión vamos a ver la parashá Mishpatim, que significa estatutos o decretos. Esto habla acerca de las leyes que Elohim puso al pueblo de Israel por medio de su Torah para regular las injusticias que pudiera haber en el pueblo, para defender a las viudas, a los huérfanos, las leyes que regulan el maltrato hacia las personas, la esclavitud y las leyes que hay entre los naturales, los que son nacidos en el pueblo de Israel, y los extranjeros. Esta parashá es importante porque muchas de las leyes que nos rigen hoy en día fueron sacadas de la Torá, fueron sacadas de las leyes que aplicaba en el pueblo de Israel. Espero que les guste esta parashá. Yo soy la Jot Rachel Núñez y esto es Bajo el Talit de Yahshua y comenzamos con la parashá Mishpatim. Parashá 18, Mishpatim, decretos o estatutos, y va de Éxodo 21:1 a 24:18. En la primera aliyá veremos que nuestro Elohim le comunicó sus reglamentos a Moisés para que se los enseñe al pueblo de Israel. También sobre el qué hacer respecto a la violencia. En la segunda aliyá, Elohim habla sobre qué deben hacer en caso de violencia contra los esclavos y las mujeres embarazadas, en daños de animales y robos. En la tercera aliyá, o porción de esta parashá, veremos la restitución de daños por animales a los cultivos, también sobre los bienes prestados, las consecuencias por seducir a una virgen no desposada, sobre la hechicería, la idolatría, la prohibición de cobrar rédito por préstamos de dinero. En la cuarta aliyá nos habla de la prohibición de maldecir a Elohim, sobre las ofrendas, el primogénito de los hijos y del ganado, sobre no comer carne despedazada, no dar testimonios falsos, regresar las posesiones a los enemigos y ayudarlos si es necesario. La quinta aliyá defiende los derechos de los pobres, prohibiendo el soborno, el cultivo de la tierra durante 6 años y el séptimo día dejarla descansar para que coman los pobres, el celebrar la fiesta de los panes y levadura, llevar las primicias al Eterno. También está prohibido cocinar al cabrito en la leche de su madre. En la sexta aliyá, el ángel de Elohim va delante del pueblo para guardarlo. Está prohibido seguir las costumbres de las naciones. Hay que destruir las estatuas que sirven para la idolatría, y a cambio Elohim nos da de sus bendiciones. Y en la última aliyá, está prohibido los abortos y la infertilidad. Nadie morirá antes de tiempo. Los enemigos serán confundidos. Los límites de Israel serán desde el mar de Cañas hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el río. Esta aliyá comienza cuando Moisés recibe la orden de subir a ver al Eterno con Aarón, Nadab y Abiú, y con 70 de los ancianos de Israel. Moisés habla con el pueblo y responde que harán todas las cosas que el Eterno les ha dicho. Los jóvenes hacen sacrificios al Eterno. Moisés rocía la sangre del sacrificio al pueblo
y la otra mitad la pone sobre el altar. Moisés recibe la orden de subir para recibir las tablas de piedra. Entra en la nube, en el monte, y queda con Elohim durante 40 días. Comenzamos con la Parashá Mishpatim, que son las ordenanzas o leyes. La Torá en plural es Torot y significa instrucción, norma, ley, y viene de la raíz yara, que es señalar. La instrucción de Elohim puede ser una muy específica o una instrucción general, así como está escrita en la Torá, en los 5 libros de Moisés. En Proverbios 3:1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi instrucción, Torá. También existen las leyes para asuntos muy particulares, como en Levítico 6:9. Da esta orden a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley para las ofrendas quemadas, que se llama Olá. La ofrenda de Olá. Esta ofrenda sube al altar y es quemada sobre leña toda la noche, hasta la mañana siguiente. Toda la escritura hebrea es inspirada por el Eterno, donde también están los profetas mayores y menores, que son los Neviín y los Ketubín, que conforman el Humash o la Tanaj, que es la Biblia. También se completa con el nuevo pacto, que es el Brit Hadashah, que son todos los escritos que los discípulos de Yahshua escribieron acerca de él. Los mandamientos del Eterno se le llaman Misbot, que en hebreo la palabra mandamientos viene de la raíz Sabah, que significa ordenar, recomendar, encargar o mandar. Y la palabra Mishpat, que en plural son los Mishpatim, significa sentencia, norma, decreto, costumbre, proceso judicial o derecho, jurisdicción y modelo, y viene de la raíz Shafat, que significa juzgar, hacer justicia, gobernar. Significa Shofet, que es juez, y en plural es Hukim, que significa límite, tarea, porción, obligación, entre otros. La palabra viene de la raíz Hakat, que significa grabar, mandar. Hukot Eda, en plural es Edot, y significa prueba y testimonio. La Torá es una instrucción general que nos dio Elohim por medio de Moisés, y hay 3 diferentes tipos de mandamiento. El primero habla de la sociedad en Israel, los Hukim o mandamientos que para nosotros no tienen una explicación lógica, como cuando Elohim le dijo a Moisés que se lanzara al mar, hasta que el agua les llegó hasta la boca, el mar se abrió. O como cuando Elohim le dijo a Josué, que rodeara las murallas de Jericó y luego gritaran, las murallas se caerían. Entonces así sucedió. Los Sedot son mandamientos acerca de varios objetos que simbolizan el recordar algunas instrucciones. Tienen un simbolismo especial, como la mezuzá, los tzitzit, los tefilim, la menorá, los estatutos o hukim y las ordenanzas, que son los mishpatim. Son las leyes sociales para Israel. Las 10 palabras resumen los 613 mandamientos que sigue la tradición judía. En esta parashá encontraremos más de 50 mandamientos. Moisés escribió el libro del pacto, donde se cree que todo está escrito desde la creación del universo, como en Bereshit, hasta la entrega de la Torá, como está en Éxodo 24:7. Luego, él tomó el libro del pacto y lo leyó en voz alta, para que el pueblo pudiera oír. Y ellos respondieron, todo lo que Yahweh ha hablado, nosotros haremos y obedeceremos. En Éxodo 21:2 dice, si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al 7º saldrá libre sin pagar nada. Para el pueblo hebreo, el ser esclavo y siervo significa lo mismo, pero saldrá libre en el año de Shemitah. Pero los hijos de Israel eran esclavos permanentemente en Egipto. Ellos no eran dueños de sus vidas, aparte de ser servidumbre. En el pueblo hebreo
Si el hombre había horadado su oreja para quedarse a vivir en la casa de su amo, aún así sería libre en el año 49, que es el año del jubileo. Los hebreos consideraban a los esclavos de manera diferente al de la esclavitud que conocemos, porque los esclavos hebreos eran tratados con respeto, tenían derechos legales, a diferencia de cómo los gentiles tratan a sus esclavos, porque un siervo hebreo podía elegir en seguir sirviendo, y si él quería podía quedarse con sus amos, si le beneficiaba, en vez de querer ser libre, ya que sus amos lo alimentaban y cubrían todas sus necesidades. A veces los esclavos preferían quedarse porque les resultaba más cómodo. Si alguna persona robaba algo y no tenía para pagar lo robado, entonces tenía que servir a la familia del afectado para pagar su deuda. Él pagaba con su trabajo y con una servidumbre. El tribunal llamado Beit Din le vendía como un siervo para pagar o restituir lo que él robó, según el valor de lo perdido. Pero este mandamiento solo es para los varones. Si un hombre llegó a ser esclavo estando solo, se iría solo. Si llegó con mujer, su mujer se irá con él. Si ella es hebrea, el amo también se hacía responsable por ella. Si el amo le da a una mujer y ella le da a los hijos serán del amo, y él saldrá solo, si ella no es hebrea. Si el amo quiere hijos esclavos, le da a una mujer no hebrea. Entonces sus hijos son del amo. Pero si el siervo insiste en quedarse por la esposa y por los hijos, entonces el amo le ha de horadar la oreja, marcándolo, ya que es de su propiedad. Esto lo harán delante de todos los jueces de Israel y delante de todo el pueblo. Entonces el siervo dirá que le servirá por siempre, pero en la cultura hebrea, por lo regular, era hasta el año del jubileo. Si un hombre vendía a su hija como sierva, ella nunca sale libre. Si la familia era muy pobre, podían vender a sus hijas. Ellas podían ser siervas antes de los 12 años, con el propósito que después se casara con el amo o el hijo, y saldrá libre hasta el año del jubileo. Así está en Deuteronomio 15:12. Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, es vendido a ti, te servirá por 6 años, pero en el 7º año tú le darás la libertad. Cuando un siervo o una sierva hebrea perdían un diente o un ojo, no podían ser libres por esto, sino que únicamente en Shemitah, o al ser redimido por alguien que pague el precio para quedar en libertad. Si la hija, al ser vendida al amo o el hijo del amo, ya no quería casarse con ella, ella no podía ser vendida de nuevo. Si el hombre toma a otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales, sino que lo que hace por ella son estas 3 cosas. Ella saldrá libre sin pagar el dinero si él no cumple con estas 3 cosas. El que hiriera de muerte a otro, también morirá. El tribunal dictará sentencia, y este tribunal está fundado sobre la justicia de Elohim. En Proverbios 16:2 está escrito: es abominación para los reyes cometer iniquidad, porque el trono se afianza en la justicia, porque nuestro Elohim se sienta en el trono y juzga con justicia plena, porque esta es la base de su gobierno, y las leyes de la tierra están basadas en la Torá de Elohim. El reino mesiánico estará basado sobre la justicia. Si nuestro Elohim tiene misericordia de su pueblo, por esto es que estamos vivos. Así está en Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia, la ayuda oportuna. Significa que nuestro Elohim es fiel y verdadero. Él es misericordioso, justo, porque da al pecador la oportunidad de arrepentirse. Él puede arrepentirse de sus pecados. Entonces Elohim es tolerante, es paciente,
y tiene todos los atributos del amor, porque Él es benigno. Todo lo sufrió por causa nuestra. Él no es orgulloso, es recto y gobierna con severidad y bondad. Por esto la Torá es un reflejo del carácter del Eterno. Esto es la base de la sociedad. El Eterno actúa con justicia. Entonces, para no ser un pueblo que pase vergüenza por su iniquidad, el rey o el gobernante tendrá que actuar con justicia. En Proverbios 14:34 dice: la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. También en Proverbios 29:12 dice: si un gobernante presta atención a palabras mentirosas, todos sus servidores se vuelven impíos. En Proverbios 29:16, cuando aumentan los impíos, aumenta la transgresión, pero los justos verán su caída de los malvados. En Hebreos 7:2, la paz es el resultado de la justicia. Quiere decir que solo Elohim puede impartir justicia con misericordia, ya que el resto del mundo, la misericordia podría estorbarle, al igual que la piedad para hacer justicia. Solo Elohim puede hacer justicia sin ser cruel. Los mandamientos de Elohim son justos. Por ejemplo, el secuestrar a alguien es un delito por el que alguien debe morir, pero si se arrepiente de corazón, puede alcanzar misericordia, como está en 1 de Timoteo 1:13. Se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Y en Romanos 2:5 y 6. Pero el que persiste en pecar, tarde o temprano tendrá que sufrir las consecuencias de sus actos. Por causa de la terquedad de tu corazón, no arrepentido, estás acumulando ira para ti, en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Elohim, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto significa que el pago por nuestras obras es justo, ni más ni menos de lo que cosecharemos por nuestras acciones, a diferencia de la justicia de los hombres, que se puede corromper con facilidad. Se deja seducir por las riquezas y se autojustifica con una misericordia a quien no merece misericordia. ¿Quién puede saber la verdad o leer el corazón del hombre? Cualquiera puede mentir, pero solo Elohim sabe la verdad antes de que el hombre hable. Así, en Deuteronomio 29:29, si la justicia no es empleada por las autoridades humanas, Elohim hará justicia. Las cosas reveladas abiertas podrán ser juzgadas por los hombres, pero el Eterno juzgará todas las cosas secretas. Entonces el mundo será juzgado por Elohim. Elohim es eterno, y la muerte del Mesías es lo único que nos separa de la muerte. En su sangre cubrió todos los pecados, por lo tanto, quita la autoridad a los demonios sobre nosotros cada vez que pecamos, porque la sangre del Mesías es tan poderosa que puede expulsar demonios. En Éxodo 12:17 dice: el que maldiga a su padre o a su madre ciertamente morirá. Significa que la familia es muy importante para el Eterno, porque gracias a ellos estamos aquí. Por eso también es parte de los 10 mandamientos el honrar al padre y a la madre. La ley de ojo por ojo y diente por diente, mano por mano y pie por pie, no es de venganza, pero el mundo lo ha malinterpretado y ha torcido el mensaje, porque no conoce al Eterno. Esta ley es de restitución, no de venganza. Esto es una ley de la compensación, que tiene que pagar el que cause un daño físico a otro. Por un daño físico, en hebreo se llama nesek. Por un dolor físico, en hebreo es tsar. Por gastos médicos, en hebreo se dice ripui. Por ser holgazán o paro forzoso, en hebreo se llama shevet. Por vergüenza, en hebreo es boshet. Es restituir el valor de lo perdido.
no se trata de quitar un miembro del cuerpo de la persona, a la persona que dañó a otro, sino de darle una indemnización al afectado, haciendo que el culpable de este delito lo compense por haberle hecho perder algo. En Éxodo 21:20, si alguno hiere a su siervo o a su sierva con una vara y muere por culpa de esto, entonces él será castigado. El castigo es la pena capital por espada y se refiere a esclavos que no son hebreos, porque son de la propiedad de su amo, porque los siervos hebreos tienen derecho a salir en libertad. Si el esclavo muriera en 24 horas al ser golpeado, se considera un asesinato, pero si muriera después de los 2 días, no se tomará venganza. Para las mujeres, si unos hombres luchando entre sí golpearan a una mujer encinta y ella perdiera el bebé, el culpable será multado según los jueces decidan, pero si hubiera daño en la mujer, pagarás vida por vida. Esto podría ser una indemnización al marido según lo que los jueces acuerden. En Éxodo 21:24 dice: ojo por ojo y diente por diente, mano por mano y pie por pie. Esto no significa tomar el cuerpo del culpable para restituir los órganos perdidos, sino que había que pagar con dinero un precio establecido del valor del miembro dañado, ya que los miembros del cuerpo tenían un precio. Pero si se trata de una persona que fue vendida en un mercado, su valor era disminuido. También si alguna persona ya no ganaba lo mismo en su trabajo, después de haber perdido un miembro por culpa de otra persona, el culpable tenía que pagarle la diferencia de su sueldo para que su sueldo no disminuyera. También si había una persona herida por quemadura o por golpes de otro, tendría que ser recompensado por la cantidad de dinero que desearía recibir a cambio de sufrir el dolor. Si alguien lesiona el ojo de su esclavo o de su esclava y pierde su ojo, tendría que dejarlo ir a causa del ojo. Esto también aplica para las pérdidas de puntas de los dedos, de los pies, de las orejas, de la nariz y del miembro viril. Tratándose de los animales, si por ejemplo un toro es muy violento y su amo ha sido avisado, y el toro mata a alguien, el toro será apedreado hasta morir con su dueño. Pero si el toro acornea a un esclavo cananeo, entonces el dueño pagará al siervo 30 siclos de plata, y el toro será apedreado. Pero si el esclavo acorneado es hebreo, pagará por su liberación. Esto nos hace recordar que los fariseos le pagaron a Yehudá por entregar al Mesías, que fue precisamente con 30 monedas de plata. Así está en Mateo 26:15. Y les dijo: ¿qué están dispuestos a darme si les entrego a Yahshua? Ellos contaron 30 monedas de plata y se las dieron a Yehudá. También, si alguno roba y vende el ganado de otro, lo pagará 5 veces. Si un ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, no habrá culpabilidad de sangre. Por esto sabemos que matar en defensa propia no es considerado como un asesinato. Cuando un ladrón entra a una casa y es atrapado vivo, debe pagar el valor de lo robado. También está en Lucas 19:8-9. Si una persona se arrepiente de su pecado, tendrá que hacer restitución por el daño cometido. También aparece en el Nuevo Pacto. Y en Zakai, puesto en pie, dijo al Adón: he aquí, Adón, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Yahshua le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Significa que Yahshua pudo ver la ascendencia de este hombre, que venía de la descendencia de Abraham. Zakai estaba realmente arrepentido, ya que la cantidad que pensaba para restituir era aún mayor que lo que marca la Torá.
Al igual que nosotros, al convertirnos en siervos del Eterno, también debemos de restituir si es que dañamos a alguien. Continuando con las leyes, si alguno da a su vecino cosas a guardar o dinero y es robado, el ladrón pagará el doble. Si el ladrón ha hecho juramento falso, si no, de lo contrario, solo pagará lo que le fue robado. Si el ladrón no es hallado, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces y ellos dirán si él es inocente o culpable. También había leyes morales, por ejemplo, en Éxodo 22:16. Si alguno seduce a una doncella que no esté desposada y se acuesta con ella, deberá pagar un precio por ella, para que sea su mujer. En este caso, el precio por una virgen era de 50 siclos de plata, lo cual correspondía a 8 años de comida y ropa de una persona. El precio luego fue sustituido por la ketubá, que es el contrato matrimonial. En Éxodo 22:18, también nos habla de la pena por practicar brujería. No dejarás con vida a la hechicera. El tribunal constaba de 23 jueces y la sentencia era para hombres y mujeres. En Éxodo 22:20, el que ofrezca sacrificio a otro dios que no sea Elohim deberá ser destruido por completo. Los 3 tipos de sacrificios eran degüello de animales, quema de incienso y ofrenda de libación. Era unción con aceite. En Éxodo 22:21, al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque el extranjero fuiste en la tierra de Egipto. También la ley habla de no injuriar o de oprimir a la viuda, al huérfano, no afligiréis. También defiende a los desvalidos y a los más vulnerables. En Éxodo 22:25 dice, si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres, no les cobrarás interés. Nos habla de que tenemos que tener misericordia y cumplir la Torá al cuidar del necesitado, sin abusar y sin aprovecharnos de su necesidad. En Lucas 6:34 dice, nuestro Adón Yahshua, si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced el bien, y prestar, no esperando nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande. Seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Por esto, nuestro Elohim prohíbe prestar al necesitado cobrándole intereses. Éxodo 22:26. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se la devolverás antes de ponerse el sol. Los jueces de Israel representaban a Elohim. Por esto la palabra de juez es traducida como Elohim. Éxodo 22:28. No maldigas a Elohim ni al príncipe de tu pueblo. No demorarás la ofrenda de tu vendimia ni la de tu abundancia, y me darás al primogénito de sus hijos. El primer diezmo es el Maser Rishon, el segundo es el Maser Sheni, el tercero el Maser Ani. Al levita le correspondía el Maser Rishon y el Maser Sheni. Lo llevaban a Jerusalén para ser comido por los años 1, 2, 4 y 5. Esto se hacía en ciclos de 7 años. Por el pecado del becerro de oro, todos los israelitas ya no pueden ser tomados como primogénitos. Los levitas hoy en día cumplen esa función y tienen que ser llevados al Cohen para ser redimidos por 5 shekels o ciclos de plata. Cada shekel equivale aproximadamente a 17 gramos de plata. En Éxodo 22:30, lo mismo harás con tus bueyes, con tus ovejas. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Yahshua fue presentado en el templo hasta los 40 días de nacido.
Serán para mí hombres santos, no comerán carne despedazada en el campo. Significa que no comeremos la carne de un animal herido a punto de morir. No podemos comer la carne despedazada porque no es apta para consumo humano, ya que al ser herido o muerto por otro animal o por un accidente o devorado, está contaminado y no debemos comerlo, porque la santidad también está relacionada con la comida. No seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. No debemos seguir la opinión de la mayoría cuando estamos seguros de la verdad. Tampoco el hacer lo que sabemos que es incorrecto por la presión de las personas a nuestro alrededor. Sabemos que vamos en contra de lo que el mundo toma como normal, aunque sepan que no está bien, aunque a veces es duro sufrir las consecuencias de seguir el camino recto, de no pervertir el camino a favor de algunos. El ser fiel a Elohim vale más que seguir la mayoría, porque al final solo nosotros estaremos solos frente al Eterno y seremos juzgados. También el callar la verdad está mal, porque demuestras tener más temor a los hombres que al Eterno. En Mateo 7:24 dice: eres como el hombre que edifica su casa sobre la arena, que simboliza la multitud de gente. En los momentos de tormenta, la casa se derrumba, por eso es mejor edificar nuestra casa sobre la roca. También nos enseña el temor al Eterno, el amor por los amigos, cuando nos dice: si encontraras extraviado al buey de tu enemigo o su asno, ciertamente lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo. Ciertamente lo ayudarás a levantarlo. En Proverbios 25:21, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. Elohim puso las leyes de comportamiento moral a Israel para que seamos justos en nuestro trato con las personas. En Éxodo 23:7 dice: aléjate de una palabra falsa y no metas al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. En este caso, el sacrificio de Yahshua pagó para que el pecador fuera absuelto en su lugar. No significa que el pecador sea inocente, sino que Yahshua lo redimió al ponerse en su lugar. Por esto, el arrepentimiento es indispensable, porque sin este no podría existir el perdón de los pecados, ni el pecador puede ser justificado. También vemos que existen leyes sobre el Shabbat, en Éxodo 23:12. donde dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero en el séptimo cesarás, para que descansen tu buey y tu asno, y para que el hijo de la sierva y el extranjero renueven sus fuerzas. Entonces el día de Shabbat cesamos de todas las labores para dedicar el tiempo al estudio de la Torá, la oración, la adoración a nuestro Elohim. En Éxodo 23:13 nos habla de adorar solo a Elohim. Y en cuanto a todo lo que he dicho, estad alerta. No mencionéis los nombres de otros dioses, ni será escuchado a causa de tu boca. Algunas veces nos vemos en la necesidad de nombrarlos para enseñar a otros cuáles son y de dónde surgieron, pero solo está permitido para enseñar, no para adorarlos. Por esto se nos prohíbe nombrarlos, para no invocarlos sin darnos cuenta. Siempre que tengamos que hacerlo, es bueno el orar primero a nuestro Elohim y reprenderlos en el nombre de nuestro Adón Yahshua, en vez de temerles. En Éxodo 23:14 dice: 3 veces al año me celebraréis fiesta. Estas fiestas tienen que ver con el calendario agrícola en Israel. La fiesta de Pesaj
la fiesta de la cosecha de la cebada, la fiesta de Shavuot, que tiene que ver con la cosecha de trigo, y la fiesta de Sukkot, en donde se recolectan frutas. En Éxodo 23:16 dice: también la fiesta de la siega de los primeros frutos, de tus labores, de lo que siembres en el campo, y la fiesta de la recolección a fin de año, cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. Entonces la fiesta de las primicias, Jabikurín, que son los primeros frutos, es a partir de Shavuot, donde se entregarán las primicias de las cosechas en el templo de Jerusalén o Yerushalayim. También se le conoce como la fiesta de Hag Shavuot o la fiesta de las semanas, de las 7 semanas, porque se cuentan desde Pesaj. Luego, también se le conoce como la fiesta de Hag HaKatzir, que significa fiesta de la siega, en donde se preparan 2 panes de la primera cosecha de trigo que son llevados al templo. En Éxodo 23:18 dice: no ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan levado, ni la grosura de mi fiesta quedará hasta la mañana. Cuando dice el sacrificio, se trata del sacrificio de Pesaj, que a su vez significa el cordero, que es Yahshua HaMashiach, que fue el cordero de Pesaj. Elohim llama a su muerte como mi sacrificio. En Éxodo 23:19, traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa de Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. En hebreo se pronuncia Reshit Bikurei Admateja y significa lo mejor de las primicias de tu tierra. Significa lo mejor que tenemos y lo primero que siempre es para Elohim. También la palabra Bereshit significa en el comienzo, en el principio. Comienzo, primicia, lo mejor. Y viene de la palabra Rosh, que significa cabeza. Cima, esquina, comienzo, jefe, tropa. Y es la 4ª vez que esta palabra aparece en las Escrituras, haciendo referencia al Mesías. Primicias también hace referencia a la resurrección, porque al resucitar Yahshua se levantaron los muertos. Esto también son parte de las primicias de la resurrección, junto con el Mesías. Así llevó consigo lo mejor de las primicias al resucitar el primero, y fue introducido en el templo celestial para cumplir como Cohen Hagadol, según el orden de Melquisedec. También la ordenanza de no cocinar al cabrito con la leche de su madre es para no ser cruel con los animales. Esta prohibición aplica no solamente a un cabrito, sino en hebreo la palabra gedí significa una cría de cualquier animal. Entonces podría ser una oveja, una vaca. Lo importante de este mandamiento es no cocinar la carne y la leche juntos, no comer carne cocinada con leche, ni sacar un beneficio de fabricar esta mezcla. En la tradición judía, los rabinos ortodoxos ni siquiera mezclan productos que vengan derivados de cualquier tipo de leche combinándola con carne, porque en la obediencia a nuestro Elohim nos protege, así como está en Éxodo 23:20. Yahweh dice así: he aquí, yo enviaré un malaj, un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. En Éxodo 23:21, sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Significa que en este ángel está el nombre del Eterno. Por esto, si vemos los antiguos libros judíos llamados Sidurim, de la oración, de la celebración de Rosh Hashanah, que es cabeza de año, se piensa que de quien se habla aquí es de Yahshua el Mesías. En Éxodo 23:25, mas serviréis a Yahweh vuestro Elohim, y él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti.
y envió jóvenes a los hijos de Israel, que ofrecieron ofrendas de ascensión y sacrificaron novillos como ofrendas de paz a Elohim. Aquí los israelitas, después de salir de Egipto, adoraron a Elohim en el desierto, ofreciéndole sacrificios de su ganado. Los príncipes de cada tribu estaban ahí. También los primogénitos de las 12 tribus fueron Cohen o sacerdotes. Como dijo Elohim, yo haré de Israel un pueblo de príncipes y sacerdotes y gente santa. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto eterno que ha hecho con vosotros. Entonces se cree que el pueblo de Israel hizo pacto con nuestro Elohim por estas 3 cosas. La primera fue la circuncisión. También la inmersión en aguas rituales y el rociamiento de la sangre de un animal sacrificado. Estas 3 cosas fueron las mismas cosas que los gentiles hicieron para convertirse. Por ejemplo, en la época del Mesías y en la época del Segundo Templo, utilizaron estos mismos 3 pasos para ser discípulos. Así está en Hechos 8:16, porque hasta ese momento no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente había sido sumergidos en el nombre de Yahshua. En 1 de Pedro 1:2, escogidos de acuerdo al conocimiento de antemano de Elohim, el Padre, y separados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, por obedecer a Yahshua HaMashiach, y rociados por su sangre, misericordia y shalom sean de ustedes en medida completa. Los rabinos cuentan que en total son 613 mandamientos, pero simplificando los puntos más importantes de esta parashá, abarcan desde el número 42 al 94. Aquí se describe la entrega de la Torá. Hubo relámpagos y truenos, hubo un shofar, la tierra tembló y todo el pueblo temió. La razón de firmar el contrato matrimonial con el pueblo de Israel fue recibir una ley civil para el pueblo, porque todos los demás pueblos vivían sin reglas. Todos los pueblos que estaban alrededor hacían todo tipo de cosas abominables a nuestro Elohim. Eran crueles y no existía como tal la familia ni el matrimonio. La depravación sexual era en extremo, sin distinguir en adultos y niños de ambos sexos, practicando sacrificios humanos y viviendo de manera inadecuada con los animales. Entonces Elohim, al darnos sus leyes, hizo una separación entre su pueblo y las demás naciones, impartiendo justicia, aunque algunos de los castigos eran definitivos. Fue para que su pueblo aprendiera a diferenciar entre las cosas gravísimas y las cosas pequeñas, entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, la opinión de los hombres y la sabiduría de Elohim. Entonces Elohim marcó la diferencia entre el tipo de mandamientos. Por ejemplo, los principios de justicia civil estaban en ordenanzas. Era sobre la servidumbre, sobre el robo, la custodia, los préstamos, la hechicería, la familia, el respeto a las autoridades, el falso testimonio, el día de Shabbat, el año sabático. También sobre diferentes formas de idolatría, las 3 fiestas principales, los límites territoriales, no imitar a las demás naciones adorando ídolos, ni mezclar las celebraciones paganas diciendo que las celebramos en honor a Elohim. Entonces Moisés en el altar, al pie del monte Sinaí, hizo sacrificios de paz, rociando parte de la sangre sobre el altar. Y el pueblo contestó a una sola voz: haremos y obedeceremos los mandamientos de Eloha. Y Moisés roció la otra parte de la sangre sobre el pueblo de Israel, tomando el libro del pacto. Entonces el pueblo quedó sellado y cubierto con la sangre del pacto. Y Josué, que es Josué, también estuvo presente. Acto seguido, Elohim le habló a Moisés y él subió al monte, quedando a cargo los 70 ancianos del pueblo.
Si hay paz y unidad, entonces reina la bendición de Elohim. Se puede estudiar la Torá para ver su revelación. El pueblo de Israel era uno solo con el Eterno, y no había pleitos, divisiones ni discordias. Todos estaban convencidos de que su Elohim era el único poderoso. Por esto, aquel que causa divisiones debe ser cortado de entre el pueblo, porque destruye la paz. Porque una táctica del enemigo es destruir la paz, para que no haya tiempo de estudiar la Torá. Entre los castigos mayores estaba la pena de muerte, que era aplicado por un supremo tribunal de justicia. Ningún tribunal menor o juez podía hacerlo por su cuenta, solo el Sanedrín, y era demasiado estricto para evitar condenar a un inocente. El castigo era poniendo al acusado en una cloaca hasta las rodillas, luego poniendo una tela alrededor de su cuello en forma de trenza. Los dos testigos jalaban cada uno por su lado hasta que moría. Esto solo era por cosas muy graves, como una relación ilegítima con una mujer casada, golpear o herir a los padres, el secuestrar a una persona, profetizar falsamente, adorar a una deidad pagana. Un juez que se levanta en contra del Sanedrín. La decapitación era colocando la cabeza del reo sobre un pilar de madera, dándole un golpe con una espada, separando la cabeza del cuerpo. Esto era por ser culpable de una violación o un asesinato, o un líder que veneraba ídolos en secreto. Otro castigo era la quema, donde al reo se le obligaba a beber bronce o plomo derretidos, destruyendo sus arterias. Esto era porque un padre sostenía relaciones sexuales con su hija o su nieta, o un esposo con la hija de su mujer, o un padre con la hija del hijo de su esposa, o también por un hombre teniendo relaciones sexuales con la madre de su suegro o de su suegra. Cabe mencionar que todos estos castigos no están escritos en la Torá, sino que al paso del tiempo se fueron adaptando cierto tipo de castigos referentes a su época, porque en estos tiempos las leyes que regulan a cada país actúan de manera diferente según el lugar y el entorno. Otro castigo era la lapidación, donde ataban al reo y era llevado a un montículo elevado, donde dos testigos que le acusaban lo empujaban al suelo. Entonces se golpeaba en la cabeza contra las piedras y moría. Se consideraba como ejecutado, pero si no moría, los dos testigos tenían que arrojarle piedras grandes y pesadas sobre su cabeza para que muriera rápido. Pero si aún así no moría, el pueblo estaba obligado a lanzarle piedras hasta que muriera. Los delitos por los que se lapidaba a alguien era por tener una relación sexual, un hombre con su propia madre, o un hombre y la esposa de su padre. También las relaciones entre un hombre y su nuera, o un adulterio con una joven casada. Tener relaciones con alguien de su propio sexo, el bestialismo, la idolatría, la blasfemia del nombre de Elohim, por brujería, por sacrificio de niños a los dioses falsos, por maldecir a los padres o por una violación pública del Shabbat. Todos estos castigos eran hechos en raras ocasiones. Al condenar a alguien, todavía tenía oportunidad de hacer arrepentimiento antes de ser condenado. Si alguien declaraba a favor del reo, se detenía la ejecución. Pero si no, estaba permitido dársele una bebida para disminuir el dolor al mínimo. Al momento de la ejecución, en el caso de la lapidación, el tribunal se colocaba a 100 metros de distancia y un oficial con la ropa del reo la examinaba. Si se encontraba evidencia de su inocencia, entonces alzaba la mano con la prenda del reo y el tribunal ordenaba la cancelación. Los azotes eran en 168 casos. Daban al acusado 39 azotes, porque se creía que un embrión tardaba 40 días en tener forma humana.
Entonces el mensaje de los 39 azotes era decirle al reo que su conducta lo había rebajado al nivel de un subhumano, porque no merecía ser tratado como un humano completo. Esto era por la transgresión de un sacerdote incircunciso que sirviera en el templo, o con algún defecto físico, o que esté sirviendo en el templo sin que lo hayan llamado, por hacer el trabajo de un levita, un Cohen santificando a un animal impuro, un Cohen sirviendo con el cabello largo, impurificar a un animal consagrado, un Cohen o un sacerdote ofrendando a Elohim un animal recibido como paga por una prostituta, un Cohen que se atreve a comer las primicias antes de ser consagradas al templo, injertar árboles de una especie a otra, unir a dos animales de diferentes especies, violar a una virgen prometida a él mismo, vestirse del género opuesto, trabajar un día sagrado, entre otras cosas. Para todos estos casos, la persona debía de estar consciente de su infracción y tenía derecho a arrepentirse para no ser juzgado por el tribunal mayor, que es el Sanedrín. Porque una vez que se había rebelado contra el Sanedrín, ya no tendría una segunda oportunidad. Así como existían tribunales facultados para reprender y juzgar y castigar a los transgresores, también existía el tribunal hecho por los gentiles, pero los judíos y creyentes de la Torá tienen prohibido llevar a un compatriota a ser juzgado por alguien que no tiene temor de Elohim. Esto también aplica a los descendientes de Noé. Debemos alejarnos del peligro y en caso de ser agredidos, la negligencia recae sobre el agresor. Si causamos daños a otros, estamos obligados a reparar el daño. Entonces nos hacemos conscientes del daño que podemos causar a otros y tomamos medidas de precaución. Mucha gente vive fuera de la Torá y es un gran mandamiento el enseñar a otros. Entonces tenemos que entregar tiempo, esfuerzo y lo mejor de nuestra vida, nuestros talentos y nuestros recursos. Según la Torá, lo correcto es la palabra de Elohim. Aunque se esté solo, no debemos de hacer lo que hace la mayoría, porque una persona en multitud actúa diferente que cuando está sola, y la tendencia es imitar a los demás, pero no debemos mezclarnos haciendo lo mismo que ellos, cuando ya conocemos el camino, ni responsabilizar a los demás de nuestra falta de carácter. Si en verdad amamos al Eterno, debemos seguirlo a Él y juntarnos con quienes comparten su amor por Él. Cuando Elohim descendió sobre el monte Sinaí, hubo un estallido de fuego rodeado por 22,000 ángeles. La tierra se estremeció, hubo truenos y relámpagos. Los Bené Israel oyeron el sonido del shofar, creciendo y creciendo en intensidad, hasta que alcanzó el nivel máximo que una persona puede soportar. La montaña humeó como una caldera, y el pueblo tembló de miedo. Hubo una espesa nube oscura, así como en la parábola del rey. Decoró con cortinas negras para la boda de su hijo. Existía una motivación para esto, porque estaba profetizado que el matrimonio se disolvería en 40 días. Por esto no puso cortinas blancas. De la misma manera Elohim entregó la Torá y 40 días después ellos harían el Matán Torá, que es el becerro de oro, diciendo: este es nuestro Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Por esto fue roto el pacto matrimonial, porque su novia Israel le fue infiel con un ídolo falso. Porque cada mandamiento que salió de la boca de Elohim corrió como un líquido alrededor del campamento, pasando por cada uno de los israelitas. Luego se vertió sobre las tablas en ardiente sustancia.
La voz de Elohim fue tan potente que quebró los árboles de cedro, hizo estremecer las montañas y descortezó dejando pelados los bosques, aunque los hijos de Israel no experimentaron el impacto total de la voz de Elohim. Es una decisión personal el seguirlo o no, porque Elohim nos dio un libre albedrío. En el mundo hay caminos que parecen derechos, pero llevan a muerte eterna, porque son una ilusión, pero el camino de la Torá es camino de vida. Toda Rabá, amados hermanos, por haber escuchado hasta el final del video. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom a todos, amados hermanos. Espero que les haya gustado la parashá y que haya sido de bendición para todos. Yo soy la Jot Raquel Núñez y les deseo que Yahweh los bendiga, que Yahweh los bendiga y los guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes compasión, que Yahweh alce sobre ustedes su rostro y les dé Shalom. En el nombre bendito y poderoso de nuestro don Yahshua HaMashiach, le damos toda Rabá. Amén y que sigan pasando un excelente Shabbat, amados hermanos. Yahweh los bendiga y los guarde. Nos vemos la próxima semana. Shabbat Shalom. Esperando el novio anhelado, nos llevas por siempre a tu lado, vestiduras resplandecientes y las lámparas llenas de aceite, doblando el cielo como pergamino. Y la nueva Jerusalén adornada de lino fino. Bajo el talit de Yahshua